Ha sido un placer y un honor estar hoy aquí. Gracias a todos por asistir. Voy a estar hablando en inglés para que así Débora no necesite traducción. Vamos a empezar con el nombre de este festival literario. Antes de nada, antes de que me adelante, quiero dar las gracias a Rosa Matadero, quiero dar las gracias a todos los aquí presentes, amigos, que habéis atravesado la ciudad para poder venir a escuchar a la estupenda Débora Levy. Teniendo en cuenta que estamos en capítulo 1, un festival literario, podemos empezar con Débora leyendo un capítulo, el capítulo 1 del libro El hombre que lo vio todo. Tal y como ha dicho Patricia, este libro es una vuelta a la ficción. Ha sido, por lo tanto, finalista el Man Booker. De hecho, es el tercer libro de Débora que es finalista para este premio. Y vamos a empezar con una lectura del primer capítulo, del capítulo 1 de El hombre que lo vio todo. Buenas tardes. Bonsoir a tous. I don't have my English book. No tengo el libro en inglés, por lo que voy a leer de mi Kindle. No es que esté leyendo desde el móvil, porque sí. Abbey Road, Londres, septiembre de 1988. La persona que habla es un hombre de 28 años de edad y su nombre es Saul Adler. Estaba pensando en cómo Jennifer Moreau me había pedido que nunca describiera su belleza, ni a ella, ni a nadie. Cuando le pregunté el por qué, me silenció del siguiente modo. Me dijo, porque solo tienes palabras viejas para describirme. Es lo que me rondaba por la cabeza cuando bajé al paso de cebra, con sus franjas blancas y negras, donde deben parar todos los vehículos para permitir que los peatones crucen la calzada. Un coche venía hacia mí, pero no se detuvo. Muchas gracias, Débora. Quería preguntarte por este personaje, por este joven, este protagonista, Saul Adler, en esta novela. A Saul le cuesta mucho que su narrativa tenga orden, tal y como podemos ver en el inicio del primer capítulo de la novela. Cuéntanos un poco sobre tu propia lucha para encontrar el orden en la narrativa, no solo en tu propia narrativa, pero en la ficción, en la novela. La novela en sí está construida de una manera muy artística. Cuéntame un poco más sobre esto. Bueno, escribir una novela es un poco como el trabajo de un arquitecto. Tienes que crear una estructura de este edificio. El motivo por el que reescribimos es que a veces se te cae el edificio, ¿no? Se te viene abajo. Y lo que me gusta precisamente de la escritura es que se derrumba tu edificio, no pasa nada, vuelves a construirlo, ¿no? Es un diseño perfecto. En el caso de Saul Adler, es un hombre estupendo. Yo quería escribir sobre la belleza masculina, ¿no? Porque da la sensación de que siempre nos centramos en la belleza femenina. Pero si me centro en un cuadro de Caravaggio, yo disfruto enormemente al contemplar la belleza de los hombres que representa en sus cuadros. Por eso decidí darle la vuelta al estereotipo y ahora tengo un hombre guapísimo, un hombre con sentimientos, tiene unos sentimientos muy profundos. Es un hombre que al mismo tiempo es un poco caótico, ¿no? El libro, en cierto modo, su trama
tiene lugar a lo largo de 30 años. Es como si quisiera cruzar esta calle que nos cuenta al principio durante 30 años. Le conocemos cuando tiene 28 años y cuando termina la novela ya tiene 58 años. Mucho tiempo pasa. Transcurre mucho que hay que contar. Has hablado de la construcción, de construir una novela. Hablas de esto como si fuera un espacio en el que estamos colocando esos ladrillos, en el que buscas esa estabilidad. Pero empezaste como una dramaturga. ¿De qué manera escribir para el teatro ha tenido una influencia o ha cambiado en el modo en el que planteas una novela o la prosa en general? Bueno, pues yo quería ser una escritora de teatro, una dramaturga. Todas mis primeras obras son para el teatro. Empecé poco a poco, en salas pequeñas, donde se representaban mucho más lejos de Broadway de lo que se puede imaginar uno. Y acabé graduándome con la Royal Shakespeare Company. Fui una de las primeras mujeres que empecé a escribir para la Royal Shakespeare Company. Cuando empecé a trabajar en mi primera novela, esto se debió porque el teatro es un espacio muy colaborativo. Todo el mundo trabaja con todo el mundo, porque de esa manera se crean las obras. Y había una parte en mi interior que quería hacerlo sola. Quiero sentarme en una sala yo sola. Quiero arremangarme y empezar a centrarme en el lenguaje, en crear algo que yo controle por completo, que controle todos los significados, porque la belleza precisamente del teatro es que todo el mundo participa en la creación del significado, pero la influencia que tiene en mí es que las voces siempre son claves en mis libros. Creo que el teatro también me ha convertido en una editora que trabaja rapidísimo sobre mi propio trabajo. Cuando tienes unos actores estupendos que están diciendo lo que has escrito y tu diálogo no está bien y te das cuenta que no funciona en la sala, te sientes humillada, ¿no? Dices, bueno, pues hay que cambiar esto, hay que mejorarlo. Aprendí rápidamente por parte del teatro. ¿Crees que también eres una actriz? You're often quoted when you talk about living autobiography, saying that it's you and it's not you. Porque estamos hablando de que en parte tu obra es una autobiografía. Dices que eres tú, pero al mismo tiempo no. Es como si fueras una actriz. ¿Funciona ya bien el micrófono? ¿El sonido está bien? ¿Antes no me podíais escuchar, acaso? Pero ahora los del fondo lo escucháis mejor, ¿verdad? ¿Todo bien? Si no escucháis, levantad la mano, dar un grito, avisadme. Yo ahora oigo que suena mucho mejor. Pues no, la pregunta es si soy una actriz. No, no lo soy. He trabajado en el teatro. Bueno, cuando tenía 20 años, en esa década de mi vida, era una destreza especial. El único punto en común es que una escritora, en cierto modo, tiene que vivir en otro personaje, en esos personajes, porque tiene que darles vida. Lo estás haciendo a través del lenguaje a la hora de escribir, pero es distinto a cuando le das vida a un personaje en un escenario. Mientras te estabas formando, como has mencionado antes, has conocido a grandes directores. Me gustaría saber un poco más sobre estos encuentros. Derek Jarman fue un encuentro, antes incluso de que fuera estudiante. Fue en ese punto justo entre terminar mis estudios de bachillerato y empezar la universidad. Estamos hablando de 1978. Durante esa época no existía ese concepto en el que te dedicabas un año sabático, te ibas a visitar Sudamérica para encontrarte como persona en una canoa. Mientras estabas en una cascada, mi padre tenía 3 trabajos para poder mantener a la familia a flote.
Así que ese año estuve trabajando en un pequeño cine de estudio. Sé que hay un cine similar en este espacio, ¿no? En este caso yo tenía 18 años, estaba preparando las palomitas, preparando también el helado para los que iban, y entonces estábamos viendo una de las primeras películas de Derek Jarman. Y quería estudiar literatura. Pero entonces Derek Jarman es un hombre con una increíble cultura, encantador, muy amable. No se sentía para nada que estaba por encima y para él no era un problema hablar con una chica que estaba preparando las palomitas en el cine. Así que yo había visto una exposición recientemente de Joseph Beuys, el escultor alemán, y me pareció estupenda, ¿no? Me dejó sin palabras. Y estaba hablando a Derek Jarman de esto y diciéndole, pues es que a lo mejor no quiero estudiar literatura. Y él me dijo, pero ¿por qué no te formas en el Centro de Estudios Superiores Artísticos? Porque hoy hablamos de una formación artística multidisciplinar. Era algo muy vanguardista en ese momento, pero yo ni siquiera sabía lo que estaba aceptando en ese momento. Y estuve 4 años en esa formación. Has trabajado como dramaturga, luego escribiste tu primera novela y se acabó de publicar en Alemania, y entonces Débora vino a Madrid. Venía desde, no sé si Berlín o Hamburgo, llegó a Barcelona, luego a Madrid, y me contaba que en ese vuelo estaba leyendo su primera novela y fue una experiencia. ¿Cómo te sentiste con esa primera novela y cómo te sientes ahora mismo a la hora de pensar en tus obras anteriores, incluyendo también tu autobiografía en construcción? ¿Has leído recientemente? Sí, la leo con frecuencia, todo el tiempo. Mis libros se han traducido ya en varios idiomas en el mundo. Y para mí la escritura tiene sentido porque escribo para poder comunicarme con los lectores. No solamente quiero hablar conmigo misma, intento hacer tantos eventos en presentación de los libros como sea posible para darle las gracias a los traductores, a los editores. Es una tarea enorme traducir, publicar un libro en un país donde nadie sabe tu nombre. Entonces, me siento muy agradecida, emocionada. Es algo que me emociona. El libro Beautiful Mutants es la primera novela que escribí a los 25 años. En aquel momento llevaba unas botas de plataforma plateadas, llevaba un eyeliner espectacular, un ahumado en los ojos, escribía con una máquina de escribir, estaba rabiosa. Era la época de Margaret Thatcher como primera ministra y lo tradujeron al alemán. Recientemente, ahora tengo 63 años. Yo lo escribí cuando tenía 25. Y ahora tus botas son preciosas. Sí, gracias. Así que miraba el libro y pensaba, bueno, hay errores, porque era una escritora de 25 años, pero el espíritu es estupendo. Hay algunas páginas que ahora ya no podría escribir. Páginas que funcionan, pero que yo creo que ya no podría escribir de esa manera, porque era con una especie de fiebre, con un deseo apabullante de contar. Era increíble poder leer ese libro en Hamburgo y en Berlín y luego venir a Barcelona y a Madrid y hablar de El hombre que lo vio todo, que se publicó en 2019. Al menos la versión en inglés. Tenemos a Saúl. El eyeliner también es un elemento clave para Saúl. Saúl, nuestro protagonista de El hombre que lo vio todo, viaja a Alemania Oriental
en el 1998, casi en 89, y el muro de Berlín aún está ahí. Y me recuerda un poco el primer libro que publicaste dentro de la autobiografía en construcción, que es Cosas que no quiero saber, en la que hablas, en esta novela hablas del viaje que hiciste a Polonia el mismo año, en el 88. ¿Me podrías contar un poco más sobre esta experiencia y de qué manera? Bueno, porque lo plasmaste en esa novela y ahora, sin embargo, aquí ya estamos en Alemania Oriental, ya no estamos en Polonia, pero seguimos al otro lado del telón de acero. Sí, fue mi primera experiencia en Europa del Este en aquel momento. Era la era comunista. La gente estaba cansada, exhausta y también tenía mucho miedo. Pero estaba creándose arte increíble, obras de teatro, obras de arte visual. De hecho, 2 de las portadas de mis libros son artistas polacos, Andrzej Bukowski y Andrzej Klimowski. Y escribí sobre este viaje, pero me estaba centrando en otros elementos, porque en la autobiografía me estaba fijando en un soldado que se despedía de su madre y de su hermana y de su novia. Y cómo besa a cada una de estas mujeres, ¿no? Besa la mano de la madre. A la hermana la besa en la mejilla y a la novia la besa en los labios. Escribí bastante sobre eso. Cuando llegué en el 88 a Bonn, a Alemania Oriental, a Alemania del Este, me encontré con que no sabía tanto y me habría gustado saber más, pero era un espacio muy misterioso, lleno de graffiti a un lado del muro, en el lado occidental. Y luego había un país completamente distinto, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Y estaba escribiendo este libro en 2016. Pensé, bueno, voy a hacer que Sol esté haciendo una historia histórica en la zona de Alemania del Este, justo antes de la caída del muro. Está investigando la resistencia cultural al nazismo y al fascismo. Está analizando cómo las organizaciones que fueron capaces de hacer precisamente esta resistencia de un modo o de otro. Estaba interesadísima en no escribir estereotipos, el típico estereotipo de la Alemania Oriental de la época. Obviamente tenemos la Stasi y todo lo demás, pero quería investigar para que estuviera bien, ¿no? La vida diaria, qué tipo de fruta llegaba a esta parte de Alemania, de dónde venían los plátanos, cómo se iba a la compra, dónde guardaban la compra cuando habían ido a ella. Y descubrí que, por ejemplo, una lata de piña era algo preciado en ese momento. Bueno, Saúl no piensa demasiado en otras personas, así que su anfitriona, que es la madre de su traductor, le va a pedir que le traiga latitas de piña que venga del mundo occidental y que se lo traiga porque quiere hacerle una tarta de cumpleaños a su hija Luna. Y por supuesto, a Saúl se le olvida. Se le olvida traer la latita de piña cortada. Y es algo fundamental que además impregna lo que pasa después en el resto de la novela. No vamos a contar más de la trama, pero una de las cosas sobre las has escrito en Cosas que no quiero saber. En este viaje, cuando estuviste en Polonia en el 88, conociste a un director de teatro que te dijo que elevar la voz no es chillar, sino expresar
un deseo. Y tengo esa sensación de que esta idea está presente en todos tus libros, ¿no? Como este deseo de tener una latita de piña o el deseo de tener una casa perfecta o cualquier otro de los múltiples deseos, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco sobre este encuentro con esta directora de teatro? Sí, Sofía Kalinska es una directora que había trabajado con Cantor, el director. En mi generación, cuando vimos a Cantor en el escenario en Londres, pues era increíble. Y ella era una de sus actrices que luego dirigió una producción de Medea. Y de esta manera increíble en el que los artistas polacos se enfrentan al diseño de vestuario, pues teníamos, por ejemplo, en la zona central del vientre del vestido había un corte, lo que era muy interesante. Pero Sofía me dijo, no quiero que los actores, o esto es lo que yo aprendí como escritora, no quiero que haya emociones falsas. No quiero que lloréis todo el rato, no quiero que os tiemble la voz, como una imitación falsa de las emociones, porque podéis hablar tranquilos, con una voz clara, y que esa voz transmita mucho las emociones, como yo estoy intentando hacer ahora. Ella dijo, y esto viene de la historia de Polonia, la gente ha sufrido tanto en este país, que no fingen. Tienes que hacerlo bien. Ella no iba a aceptar ningún tipo de sentimentalismo. Esta fue una lección que aprendí a través de los 3 libros de mi autobiografía en construcción. Esta experiencia de tener 30, 40 y 60 años, que no estoy documentando tanto los 50 y los 60, porque tened en cuenta que en la vida de las mujeres, la década de los 50 y los 60 no se suele documentar tanto. Y me pareció interesante. Bueno, es que cuando empezaste con esta autobiografía en construcción, dijiste, te planteaste un poco esta respuesta al ensayo de George Orwell, porque escribo, ¿no? Es un poco el porqué, ¿no? El inicio. Pero ¿de qué manera llegas a la conclusión de, bueno, tengo que responder a George Orwell? Bueno, probablemente tengan ustedes libros en las estanterías que nunca han leído. O que, bueno, que los hemos abierto, ojeado y los hemos devuelto a la estantería. Había una colección de obras de George Orwell, incluyendo el ensayo publicado en 1946, el ¿Por qué escribo? Un día lo saqué de la estantería y me puse a leerlo. Es muy corto. Él se dio cuenta que tenía varios motivos o elementos que le motivaban, ¿no? El propósito político, el impulso histórico, el egotismo puro, el entusiasmo estético. Así que me dije, bueno, me parece que también el lenguaje quizás un poco curioso, ¿no? Es entusiasmo estético. Pero ¿por qué no me llevo estos elementos y veo qué pasa con ellos? Voy a escribir sobre una escritora. ¿Por qué escribe esta mujer? Así que utilicé como propósito político, lo puse en mi pantalla y sorprendentemente, yo me sorprendí, es que el siguiente párrafo o la siguiente frase que escribí fue algo similar a esa primavera, cuando la vida era muy complicada y no podía ver hacia dónde ir y estaba en guerra con lo que me había deparado el destino. Lloré
en la mayor parte de las escaleras mecánicas de las estaciones de tren. Y yo estaba viendo esto que había escrito y el título propósito político y me planteaba, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con el propósito político? Pero me resultó interesante. Me interesó. Una de las cosas más curiosas a la hora de hablar de escribir, y los escritores lo saben, si hay escritores aquí en la sala, es que a veces puedes escribir un párrafo precioso, una frase preciosa, pero no te resulta interesante. Dices, vale, porque luego hay que escribir otra frase. Y la admiras un ratito y dices, pues vaya rollo. Pero esta, sin embargo, me interesó. Y dije, vale, vamos a seguir. Y eso hice, seguí. Y estaba encontrando mi voz, escribiendo en primera persona, para poder dirigir lo que luego se convertiría en el inicio de mi autobiografía en construcción, en una voz íntima, formal. Todo esto conjuntamente. Y se lo debo a George Orwell. Lo político está presente en tu obra, pero también se puede decir que está presente de una forma muy particular. Quizá si volvemos a la línea más femenina, la frase más feminista más conocida, ¿no? Lo personal es político. Corrígeme si me equivoco, pero creo que eso está presente de distintas maneras en tus libros. Incluso este ejemplo, ¿no? De esta mujer que le cuesta superar esta primavera y llora en las escaleras mecánicas de las estaciones. Es otra forma también, ¿no? de reivindicar que lo personal es político, de que la historia personal, la historia de una familia también es política, es la historia política porque está todo entrelazado. Así que te voy a preguntar por esto. Y además, el padre de Saúl, el hombre que lo vio todo, es un bolchevique viejo, es un auténtico creyente en los ideales comunistas, ¿no? Y Saúl se crió aterrorizado de la fuerza física de su padre y de su hermano. Sé que tu padre acabó en la cárcel en Sudáfrica por sus actividades en la lucha contra el apartheid. Y me pregunto, ¿cómo la historia política de tu familia, esta idea de que tu padre estaba luchando en el bando correcto de la historia? Bueno, yo nací en Sudáfrica. Mi padre fue un preso político durante 4 años, desde que yo tenía 5 hasta que tenía 9 años. Y luego nos fuimos. Y viví desde ese momento en Inglaterra. La lucha por los derechos humanos contra el apartheid en Sudáfrica es una parte muy importante de la historia, pero yo nunca he querido escribir sobre esto porque nunca pensé que mi historia personal es importante. Y sigo viéndolo de esta manera. Creo que hay historias mucho más importantes que la mía. Pero lo curioso es que robé estos títulos de George Orwell, este impulso político del que hablaba, y me planteé, hay que rendir homenaje a esto. Tú hablas contigo misma cuando escribes y dices, esto hay que rendirle homenaje a ese punto histórico en el que hablo de mi infancia en Sudáfrica por primera vez y por última vez. Eso abrió mucho para mí, fue una apertura. Tenían que encontrar un modo, desde el punto de vista de una niña, los ojos de esa niña que ven la lucha en defensa de los derechos humanos.
El padre de Saúl no se parece nada al mío. Mi padre era un hombre muy dogmático. Era un historiador, esto sí que es verdad. Me crié con la historia. Mi padre enseñaba a Hegel, a Heidegger, Engels, a Marx, ¿no? Y en la mesa del desayuno ya nos los presentaba Hegel. Era como si Hegel fuera uno de nuestros primos. Porque quería que fuera interesante para nosotros. De tal manera, teníamos la sensación de que podríamos haber llamado a su puerta y haberle pedido una tacita de azúcar. Pero el padre de Saúl es estalinista, realmente estalinista. Tiene un hijo guapísimo, un poco afeminado y tiene una manera de entender la masculinidad muy antigua que para Saúl es el muro de Berlín del que tiene que escapar. Tiene que saltar ese muro. Tiene que escapar de esas ideas de cómo se debe ser un hombre. Porque no le interesan esas ideas. Yo tampoco estoy interesada en esas ideas. Por ese motivo, hay un poco de esa historia política. Sí. Pero acaba haciendo las paces con su padre hacia el final. Cuando escribes es muy interesante. Si intentas encontrar algo bueno en un personaje, cuando estás animando a los lectores que no les debe caer bien este personaje, y aún así le encuentras algo bueno, es algo muy liberador. Pensad en alguien que os caiga fatal, pero muy mal, y te pones el reto de encontrar algo atractivo de esta persona o una pequeña cosa que hacen que en cierto modo es algo que te gusta. Hace que las cosas sean mucho más complicadas. Por eso quería que mis personajes fueran todo lo complicados que en realidad somos la vida real, porque no existe un personaje malo, un personaje bueno en mi libro. 100% bueno, 100% malo. Son personajes más atractivos. Gente por la que podemos sentir una mayor empatía, por la que podemos sentir algo. Cuando estaba escribiendo la autobiografía en construcción, había terminado mi matrimonio, estaba empezando una vida nueva y me di cuenta que en los libros no tratan del divorcio ni de la separación, sino de crear una nueva composición, crear una nueva vida. Y descubrí que cuando escribes desde una posición de amor, eres más radical y subversivo que cuando lo haces desde una posición de odio. Porque con el odio no tienes nada que perder y con el amor lo puedes perder todo. Porque muestras tu vulnerabilidad. Cuando muestras amor en la escritura, sí, hay mucho más que perder. Quizá ese amor no te correspondan, quizá no dure. Pues volviendo a Polonia, ¿no? Las grandes notas de Sofía. No es una cuestión de no eleves la voz, sino que expresa tu deseo, encuéntralo y dilo. Todos los actores tienen que hacerlo en el escenario, ¿no? Tienen que sentarse con el director y se plantean qué es lo que quiere este personaje, cuál es el obstáculo que le impide conseguir lo que desea. Esto es la conversación que existe entre los actores y los directores. Y yo me planteo estas preguntas con mis libros. ¿Qué es lo que desea este personaje? ¿Cuál es el obstáculo que le impide obtener ese deseo? ¿Es algo interno? ¿Es algo externo? ¿Es las dos cosas? Etcétera. Débora, has hablado de una masculinidad tóxica y del papel que Saúl rechaza,
que no quiere esa manera de entender ser un hombre tal y como su padre o su hermano lo han entendido. Así que quería saber un poquito más sobre esto. Esta manera de ser un hombre también puede ser atractiva, en cierto modo. Y quería preguntarte si sientes que también hay una manera de ser una mujer, una manera de ser una mujer liberada, emancipada. Y esto nos llevará a Simone de Beauvoir, sin duda. Todo nos lleva siempre de vuelta a Simone de Beauvoir. Bueno, en El hombre que lo vio todo, estoy viendo un régimen autoritario. Ahora mismo todos estamos viendo regímenes autoritarios por todas partes, ¿verdad? Los vemos porque son parte del mundo en el que nos encontramos en el 2022. Todavía. Y entonces estaba buscando estas figuras tiránicas, hombres tiránicos, narcisistas, y quería explorar de qué iba este tipo de persona. Quería poner a Saúl, alguien como Saúl, que está lleno de imperfecciones, en un régimen autoritario. ¿Cómo una persona así va a navegar este régimen? Este sería un elemento. No era tanto la masculinidad tóxica como el autoritarismo. Y Michael Haneke en sus películas explora este tema maravillosamente, como la película de Haneke. Es muy importante entenderlo porque es casi como un eslogan. Hay que liberarse, ¿no? Pero en la cinta blanca de Haneke ya vemos cómo hay que encontrar una manera de liberarse en una vida que es posible, que es cercana como somos como personas. Y dices, bueno, pero ¿y qué es lo que nos impide conseguirlo? ¿Es el patriarcado? ¿Son esos semáforos que nos paran? Nunca he utilizado términos como masculinidad tóxica en mis libros. Pero es cierto que es un tema interesante. Y la autobiografía en construcción explora la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué significa? A través de estos 3 libros. Tengo que decir que ya había entrevistado a través de Zoom a Deborah el año pasado para saber más sobre el tercer libro de la autobiografía en construcción, que se ha publicado a principios de este año en español. Y hablamos sobre Simone de Beauvoir porque ha escrito mucho sobre ella. Y me dijo que cuando compramos los billetes del tren de la libertad, las dos nos subimos al tren, pero nos bajamos en estaciones distintas. Así que me gustaría que me explicaras un poco esta metáfora y de qué manera las escritoras se han visto borradas. Algo de lo que tú también has escrito y hablado. Simone de Beauvoir. Esto aparece en mi libro El coste de vivir. Tengo que dar las gracias a las editoras y a la traducción porque estos 3 libros de la autobiografía en construcción están ya en español. Así que dije, bueno, Simone de Beauvoir es mi musa. La admiro, pero ella no me admiraría a mí. Las dos nos hemos comprado este billete al tren de la libertad, nos hemos subido al tren, pero cada uno se ha bajado en una estación diferente. Yo, por ejemplo, me bajé en la plataforma del matrimonio e hijos, y muy contenta de haberlo hecho. Y sin embargo, ella se bajó en otra estación.
Pero la cuestión que compartimos tanto Simón como yo, y ella se ha ganado todo mi respeto. Ella escribía hace muchos años, cierto, pero creo que contó la verdad de una manera extraordinaria. En cierto modo sabemos que la libertad es un destino al que nunca terminas de llegar. ¿Qué aspecto tiene esa estación? Pues es que no lo sabemos a ciencia cierta. Y si lo supiéramos, probablemente igual tampoco llegaríamos. Porque ¿quién te dice? Esta es una palabra compleja, ¿no? El término libertad significa cosas muy distintas para cada uno de nosotros. Pero quizás es un destino que pensamos todos qué aspecto tiene. Pensamos que sabemos qué aspecto tiene y quizá llegamos o no. No lo sé. Débora, sigo pensando esas botas plateadas con plataforma que comentaste de los 80 y me recordó los zapatos verdes que compraste en París cuando escribías El coste de vivir. ¿A ti te pasa algo con los zapatos? Es que me gustan los zapatos. De hecho, me he puesto los zapatos verdes en Barcelona, lo he hecho y me lo he perdido. Sí, me los he vuelto a poner. Los zapatos son importantes en mi libro. En el libro El coste de vivir. Y casi más en real estate. Quizá real estate, una casa propia, el tercer libro de la autobiografía, es quizá porque es una manera teatral de hablar de los personajes. Porque estás también creando una atmósfera. Sí. En las que te acercas y te alejas, algo que haces mucho y muy bien en tu escritura. Pero ¿cuál es la atmósfera? También has hablado un poco de espacio, de esa casa correcta. Entonces, para los que no hayan leído todavía todas las obras disponibles de Débora, en Una casa propia, que es la tercera parte de esta autobiografía en construcción, Débora busca una casa perfecta. ¿La has encontrado? Quizá no. De hecho, en Una casa propia, que en inglés es real estate, un término americano, estadounidense, un término extraño, ¿no? Que tiene mucho que ver con ese anhelo de tener una casa. Es la fantasía que quizá tenemos, quizá muchos las compartimos. ¿Te imaginas una especie de villa donde vas a tener un granado en el jardín, las contraventanas de madera las vas a pintar de verde? Entonces, más que una casa propia, es una casa imaginaria y real, ¿no? Estos espacios que vemos en los catálogos de las inmobiliarias, pero que te imaginas que vas a vivir, es un poco como un juego existencial. No tiene realmente nada que ver con llegar a una casa perfecta y cómo la vas a decorar después. Habla de dinero, un tema tabú, creo. Podríamos tener más libros que hablen sobre el dinero. Es un tema tan interesante y que en secreto nos fascina a todos, porque hay unas relaciones de poder extremas, la humillación, la arrogancia, todo comprendido en este tema. ¿Cómo podemos medir el valor? Cuando tienes 60, la pregunta sería, como, el narrador, ¿ha amado suficiente?
la han amado lo suficiente, sus libros han sido suficientemente buenos, estas preguntas existenciales, hemos sido suficientemente buenos, he hecho suficiente con mi vida. ¿Qué he conseguido? ¿Qué valoro? Y yo lo que valoro es la imaginación y mi propiedad, mis libros son míos, son mi legado, los he construido yo. Muy bien. Una cosa más. Débora ahora pasa mucho tiempo en París, en Francia. Y dice que es donde va a escribir, que es algo muy glamuroso, pero también divertido. En El hombre que lo vio todo, Saúl, bueno, hemos leído el inicio, ¿no? En 1988, ese primer capítulo. Y avanzamos a 2016 en el verano del Brexit. Y quería preguntarle a Débora dónde pasó ese verano y cómo lo recuerda. Y si pasar más tiempo en Francia, en cierto modo, está relacionado con todo esto del Brexit y la locura del Brexit. Bueno, sí, se convirtió en algo importante para mí tener un punto en Europa. Tengo un estudio pequeño en París. Es un sitio estupendo para escribir. Y quería aprender otro idioma, otra lengua. Y acababa de terminar mi próxima novela en París, que se llama August Blue, de momento en inglés. Y tienes toda la razón. Cuando estaba escribiendo El hombre que lo vio todo, en ese momento, en 2016, esa atmósfera de nacionalismo que escalaba, cerrar fronteras, construir muros, porque teníamos a Trump al otro lado. También estaba sucediendo en 2016. Construir muros es algo que salía en el telediario. Y es interesante porque a mí me interesa lo poético tanto como lo político. Y yo creo que aquí podía trabajar con los dos aspectos. Y como he dicho en muchas ocasiones, y disculpen si me repito, es que los muros son sólidos. El muro de Berlín lo construyeron con hormigón, pero están construidos realmente más que con hormigón, con miedo. Yo escribo mucho sobre esos dos aspectos y están incluidos en gran medida en El hombre que lo vio todo. Nos quedan 4 minutos y vamos a dar turno a las preguntas del público si las tuvierais. También debo decir que se van a firmar libros. Débora va a firmar libros si queréis hacer la pregunta en privado. Cuando os firme el libro, pues también es una opción. Ella estará encantada de hacerlo durante ese momento. Pero no es para desanimar a nadie. Si queréis hacer preguntas, por favor, hacedlas. Ella me ha pedido que os lo diga. Simplemente, si tenéis preguntas, las podéis hacer en español o en inglés, que para eso hay una cabina de interpretación. Venga, no seáis tímidos. También podéis preguntarme cosas cuando esté firmando los libros. Bueno, pues lo dejamos, terminamos aquí. Quiero, en primer lugar, darte las gracias, Débora. Ha sido realmente un placer hablar contigo. Muchas gracias, tus preguntas han sido estupendas. Muchas gracias a Patricia, Rosa, a Matadero y a Capítulo 1 y a todos vosotros por estar aquí con nosotros. Esta velada ha sido estupenda. Gracias.